Muy buenas tardes, noches y muy buenos días y muy buenas madrugadas y muy buenas en cualquier momento, en cualquier instante que se esté escuchando esta videoconferencia en el canal de Esoterismo Práctico. Muy buenas tardes, noches, perdonad, muy buenos días, muy buenas madrugadas y muy buenas en cualquier momento, en cualquier instante se esté escuchando esta videoconferencia en el canal de Esoterismo Práctico. Perdonadme, pero que se acaba de encender el móvil en el mismo momento en que estaba hablando. Bien, cosas del directo. Antes de empezar con la conferencia de hoy, me voy a una pregunta que me han realizado y que me ha parecido un tema muy bonito de poder hablar. Bueno, me han hecho dos preguntas. La primera ha sido que pienso, lo estoy diciendo de memoria, si me equivoco, perdonadme, en qué se diferenciaba el ocultismo, el esoterismo. Yo puedo decir que ocultismo, esoterismo, hermetismo, todo viene a referirse a algo a lo que es la parte oculta. Por tanto, mucha diferencia no hay. A estas ciencias se le han llamado ciencias ocultas. Y se le han denominado ciencias ocultas porque cuando se viene a la luz, el que extraía estas ciencias a la luz, algo le sucedía. Porque estaban prohibidas. Y como estaban prohibidas, pues estas ciencias eran las ciencias en las que se mantenían ocultas. Eso es porque se llama ocultismo, aunque podríamos penetrar también dentro de esta palabra ocultismo. Esotéricas, porque son ciencias de la parte interna. Una vez más, son ciencias que no están en el exterior, que no son visibles. Porque durante un tiempo, cuando estas ciencias eran visibles, algo le sucedía a esa persona, porque estaban, una vez más, prohibidas. Aunque también hay otra parte de las ciencias esotéricas que tendríamos que hablar. Luego, ciencias herméticas, esta ya viene por Hermes, pero Hermes no es que signifique hermético tal y como lo entendemos ahora. Algo hermético entendemos algo que está cerrado y que las influencias externas no llegan a lo que hay en el interior de aquel envase que está herméticamente cerrado. Entendemos que antes la palabra hermético no tenía este significado. La palabra hermético venía de la palabra Hermes y tenía un significado muy diferente. Y podríamos hablar de ese significado, pero después se llamaron también ciencias herméticas por lo mismo, por esotéricas y ocultas, ¿no? Por la que era muy difícil hallarlas y penetrar dentro de ellas. ¿Por qué? Una vez más, porque el que penetraba dentro de estas ciencias, si era descubierto, pues estaban prohibidas. Y quedó el nombre de esta ciencia de esta manera. Y podríamos dar una conferencia sobre ello, y yo creo que me la preparo y damos una conferencia sobre hermetismo, esoterismo y ocultismo. Otra pregunta que me ha hecho otra persona es que ¿qué tienen que ver nuestras conferencias, nuestro conocimiento, el conocimiento que entregamos con lo que es la gnosis? Entonces, esto ya entiendo que la gnosis, y vuelvo a decir, es lo que yo entiendo. La gnosis es un conocimiento que puede ser visto de muchas formas, de muchas maneras. Si lo miramos a través de los estudios, es un conocimiento del siglo II después de Cristo, en el que los gnósticos comprenden la venida de Jesús, de Jesucristo, o Jesús el Cristo, de una forma. Y que los griegos la comprenden de otra, y luego hay incluso judíos que la entienden de otra manera, y que quedaron escritos. Anteriormente a ello hay un gnosticismo, porque cada vez se van encontrando más, hay un gnosticismo en el que se habla de un conocimiento,
de un conocimiento no exterior, sino un conocimiento interior. Y todas aquellas filosofías que se basan y que dicen que el conocimiento no está afuera, sino que se encuentra dentro y que el conocimiento es nuestro salvador, podríamos decir, entre comillas, que tienen rasgos y características gnósticas. La gnosis muchas veces es una palabra que nosotros utilizamos para designar un conocimiento y decir que esto es gnóstico o que tiene principios gnósticos. Y esto, según los seres humanos que han estudiado, designan por una serie de principios que ellos han creído oportunos, designarlo con ese clasificativo gnóstico. Para los hermetistas, para los que nos sentimos gnósticos, para los que sentimos herméticos, para los que nos sentimos ocultistas o esoteristas, la gnosis es el primer conocimiento. Y de ese primer conocimiento nacen todos los demás conocimientos. Y no me estoy yendo hacia la gnosis contemporánea. Quiero referirme a la gnosis anterior. Aunque la gnosis ha sido explicada de muchas formas y de muchas maneras, y yo aquí ni entro ni salgo. Que lo que entregamos nosotros es gnóstico, eso intentamos. Pero que en religiones y en filosofías que incluso no son gnósticas encontramos características gnósticas, claro, porque fueron anteriores a ellas y algo del gnosticismo se quedaron. E incluso personas que estuvieron en contra del gnosticismo actuaron y dejaron premisas gnósticas. Es cierto y es verdad. Porque fue un movimiento grandioso y fue un movimiento popular que llegó a todos lugares. Que no podemos designar que la gnosis nació en un lugar, nosotros como herméticos, no podemos decir que la gnosis nació en un lugar determinado y en una época determinada. A medida que uno va estudiando en las diferentes filosofías que han existido, vas viendo corrientes gnósticas, no tituladas así por los historiadores o por aquellos que estudian el mundo gnóstico, pero sí vistas por el hermético, por aquel que vive la gnosis, podemos ver esos rasgos y esas características en muchas culturas. En todas, claro, yo todas no las conozco, pero las que he buscado y he conocido en la parte esotérica de esa cultura, en la parte oculta de esa cultura, en la parte hermética de esa cultura, cuando te llegan los libros que te llegan, que claro, te llega lo que se publica y estudiamos lo que se publica, no tenemos más que estudiar. Cuando lo estudiamos, vemos en muchas de ellas, o yo casi en todas de ellas, características y rasgos gnósticos. Y vuelvo a decir, el primer rasgo y característica gnóstico es, por mucho que digan otras palabras y por mucho que los que maltratan la gnosis le pongan características que de verdad que no las tiene, pero que tampoco vamos a enlazarnos en una discusión porque cada uno que piense lo que quiera, la libertad de expresión es maravillosa, pero los que conocemos la gnosis sabemos que la primera característica de la gnosis es el conocimiento salvador, que es que el conocimiento a uno puede salvarlo. Y claro, si te puede salvar es porque no estás bien, porque si no ya estarías salvado. Entonces es a través del conocimiento y que ese conocimiento se encuentra en el interior de uno mismo. Y la gnosis en sí misma es una doctrina que no sigue a nadie, porque es nocete ipsum, conócete a ti mismo. Entonces, vemos rasgos en muchos lugares. Claro, no estamos en aquel lugar y si estamos, si estuvimos porque nos acordamos, divulgarlo, pues también sería una forma que no se lo creería ni otros no, pero la máxima de la gnosis es la autognosis, el autoconocimiento. El nocete ipsum, el conócete a ti mismo. Y ahí encontramos muchas características e intentamos nosotros, dentro de nuestro conocimiento,
basarnos siempre en este lema, en el conócete a ti mismo. Y lo intentamos explicar de todas las formas y lo intentamos explicar de todas las maneras que podemos. Son dos preguntas que nos hemos encontrado a través de los escritos que nos enviáis y que he querido responderlas de esta manera. Y que quizás un día, pues sí, más trabajado, podemos desarrollar este tema y lo podemos sacar a la luz, siempre, vuelvo a decir, como nosotros lo comprendemos y lo entendemos. Y evidentemente que hay muchísimas formas de entenderlo y muchísimas formas de comprenderlo. Porque este universo es diverso y la diversidad es maravillosa. Y comprender algo desde muchos puntos de vista diferentes, incluso opuestos, y me voy a poner ya incluso contrarios, no es que sea bueno, no, es que es buenísimo. Siempre y cuando se manifieste las ganas de aprender. Si se manifiesta es las ganas de mantener una posición, pues a lo mejor puede eso traer algún problema, pero cuando uno tiene ganas de aprender y lo que tú has entendido, otra persona te lo dice, lo contrario, y eso te da todavía más herramientas para comprenderlo más ampliamente, comprendemos que este multiverso o multiverso, las cosas se pueden, ya, la materia se puede llegar a entender de tantas formas, la energía de tantas formas, pues una filosofía y un conocimiento se puede entender de infinitas formas. Y todas ellas son maravillosas. Maravillosas porque te conducen, sea como sea, hacia el despertar. Y Dios se expresa, y la gnosis, el conocimiento, se expresa a través de la diversidad. Y la diversidad es increíble. Y la naturaleza se expresa a través de la diversidad. Y no hace falta que haya una clase de árboles solamente, sino todas las clases de árboles que existen son maravillosos. Y no hace falta que solo exista una piedra, sino la diversidad de piedras que hay, de rocas, de minerales, son maravillosas. No hace falta que solo exista un animal, sino la diversidad de animales son maravillosas. Y podemos llegar, mientras más animales conocemos y más plantas y más minerales, podemos encontrar justamente a esa naturaleza increíble y universal. La expresión de la parte del eterno femenino en este mundo, de la madre naturaleza. Y no solamente a través de una roca, un animal y una planta. Pues los pensamientos es lo mismo. A través de la diversidad de pensamientos es cuando uno aprende. Y vuelvo a decir, aunque sean opuestos, es que da igual. Si eso te hace reflexionar sobre el tuyo y lo hace, comprendemos que lo hace, que a veces lo cambies. No es que antes estuvieras equivocado, que esa palabra no existe, sino que antes no tenías más información y con la información que tenías, pues tu razonamiento, tu comprensión, tu intuición era hasta allí. Pero cuando de pronto les hago en un libro que dices, estaba equivocado, y esa es la palabra mejor del mundo. O sea, cuando haces, ahora lo comprendí. Claro, después de muchos ahora lo comprendí, te das cuenta que el ahora lo comprendí, a lo mejor dentro de 6 meses, un año o cuando sea, te llega algo más y es ahora lo comprendí. Entonces comprendes que nunca lo comprendiste, porque la comprensión es elástica. Por lo que es maravilloso el mundo de la reflexión. Y hay reflexiones tan profundas que uno no llega a entenderlas hoy, pero quizás mañana sí. Quizás. Y ahora entrando ya en el tema de la conferencia de hoy que hemos hecho, hemos puesto por título La segunda fuerza. La segunda fuerza de la Santísima Trinidad. Y vamos a hablar de la Santísima Trinidad, de la ley del 3. Siempre ha sido el número 3 lo que ha manifestado la divinidad
fraccionada, entre comillas lo de fracción, en la triunidad? No, porque hay mitologías que son 4, y hay mitologías que son 7, y hay mitologías que es 1, y hay mitologías que son 2. Pero en un momento determinado, en este planeta, muchas culturas se basaron en la triunidad, en la Trinidad, en la Triformis. Y entonces, pues bueno, pues nos vamos a basar en ello, en la ley del 3. Ley que nos dice Gurdjieff, la ley del Triamazicammo, la ley que crea y vuelve de nuevo a crear. Y con ello, con la Cábala, nos encantamos a Keter, Jochma y Binah, el triángulo logoico. Y podríamos irnos a otras teologías para ir encontrando diversos dioses, que es a través de la ley del 3. Pero no siempre ha sido la ley del 3. Pero bueno, vamos a escoger la ley del 3 porque hemos de escoger una. La segunda fuerza está representada por la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hijo Dios. No dijo, Hijo Dios, Hijo Dios. La primera es Padre Dios y la segunda es Hijo Dios. En nuestro vocabulario, la segunda persona de la Santísima Trinidad es tú y la primera es yo. Y esto es algo que a veces se capta y a veces no se capta, porque cuando estamos hablando de la segunda fuerza, estamos hablando de tú. Cuando decimos tú, estamos diciendo algo externo de nosotros. Pero cuando la primera fuerza, que es yo, te dice tú, te está diciendo a ti. O dicho de otra forma, si yo te digo que la segunda fuerza eres tú, y tú me dices a mí que la segunda fuerza eres tú, pues eres tú, y entre comillas, soy yo, que también soy tú. Para mí eres tú, y para mí tú eres tú, y para ti yo soy tú. O sea, que esa segunda fuerza está y se encuentra en tú, o si me dejáis decirlo bien, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Y claro, si otra persona lo dice, pues me dirá en ti y entonces será en mí también. Sin embargo, me sigo basando en el lenguaje, no está en yo. Es como si alguien tuviera que decírmelo para que esa fuerza estuviera en mí. Si alguien nos dice tú, hacia mí, yo no me puedo decir en mí. Ha de ser tú, o muchos tus, que dijeran en tú. Que entonces estaría en mí. Por eso, el Cristo es expresado, a ver si lo sé decir bien, y lo intento decir con las palabras que pueda, es expresado cuando los demás, o sea, se expresa cuando los demás lo reconocen. Los demás puede ser uno o puede ser millones. Y para que lo reconozcan, y eso suceda, el Hijo, Dios, ha de ser encarnado en ti. ¿Y a quiénes se designa que van a encarnar la segunda persona?
la primera persona, el Padre. El Padre designa, el yo designa a ti o a tú para que se encarne esa segunda fuerza. El Padre Celestial es la primera fuerza y el Cristo cósmico es la segunda fuerza. Nosotros tenemos la encarnación del Padre o una fracción del Padre Celestial que es lo que habitualmente decimos el Padre Nuestro. Esa es una fracción del Padre Celestial. Decimos Padre Nuestro. Y ese nuestro es que está en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti y en mí. Porque es yo, 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 yo. Y está en todos y cada uno de nosotros. Esa fracción del Padre Celestial. Pues el Padre Nuestro envía a su Hijo Dios con mayúscula. A que se manifieste en un ser humano que está debidamente preparado para este acto. Y entonces se expresa, y en esa expresión es reconocido por los demás. Y entonces se dice, tú eres el Hijo Dios, o eres, lo que habitualmente se dice, el Cristo, o en otras culturas tiene otro nombre. O tú eres el cristificado. ¿Y por qué digo que en otras culturas tiene otro nombre? Porque resulta que cuando se estudian otras culturas y se confronta con el Cristo más famoso que tenemos en Occidente, en Europa y en América, que es el Cristo Jesús, hay muchas cosas y muchas características en común en Cristos anteriores o en ungidos o en hijos Dios enviados por el Padre anteriores de ellos, pero muchas. No solamente en el Cristo, sino en Moisés, en Salomón. Encontramos muchos Salomones, encontramos muchos Moiséses, muy parecidos. Por lo que algunos podríamos pensar, o se podría pensar, y a lo mejor está bien pensado, pero no como pensamos nosotros, que si eso fue así es porque se hizo una copia y se le añadió a esta persona características de aquel hijo Dios anterior de él. Y a ese hijo Dios anterior también había otro anterior que se parecía a él, y así sucesivamente. Y uno podría ir pensando que lo que sucedió fue que se fueron copiando, ¿no? Pero también podemos pensar como pensamos los hermetistas, es que el camino del Hijo Dios o del Cristo es el camino iniciático y que no es tan diferente pasar las pruebas que se han de pasar y las cosas que han de suceder de un Cristo a otro Cristo. Por lo que todos se parecen, no porque alguien haya escrito y le haya trasladado lo que le sucedió a uno a otro, sino porque lo que le sucedió a esa persona en aquel tiempo es lo que le sucedió a otra persona, y es lo que sucedió a otra persona, y es lo que sucedió a otra persona, porque el camino iniciático es uno. Y es parecido semejante para todos. Y de esa manera, por eso encontramos muchos Moisés, y encontramos muchos Salomones, y encontramos a muchas personas en una filosofía que después encontramos parecidos en otras filosofías de otras culturas, y es porque el camino de Salomón, ha habido muchos Salomones y más o menos todos han tenido, salvando diferencia de tiempo, nombres y tal, incluso los nombres a veces no, han tenido esas características, porque el camino iniciático suyo es uno. O sea, que sin llegar a este estadio tan elevado,
lo que uno está viviendo, cuando uno a lo mejor lee un libro de otra persona, pues dice si es parecido o semejante a lo que en mí estoy viviendo otra persona de otra persona. Cuando uno estudia a un alquimista y según qué parte del proceso alquimista está escribiendo, uno puede reconocerse allí. Porque la vida es como cuando uno es padre, es como cuando uno es madre, es como cuando uno acoge un oficio, es como cuando... Pasan cosas diferentes, claro. Pero hay una serie de características y dice, ay, sí, mira, eso como cuando yo empecé con mi oficio también me parecían cosas parecidas. Luego la tecnología, lo que sea, cambia. Pero hay rasgos que uno se ve allí con esa persona, aquella persona que está empezando de nueva, y ay, mira, a mí también me sucedió esto. Y en el camino iniciático, que es uno, es normal, para los que somos hermetistas, en que las pruebas, las iniciaciones, los sucesos que han de suceder, sucedan, sea el siglo XXI o sea el siglo XV antes de Cristo, o sea en el siglo I después de Cristo o en el siglo 0. O sea, suceden y pasan. Esto es para los hermetistas. Entiendo que no todo el mundo reacciona con esta visión de que a todos les sucedió lo mismo de la misma manera. Pero a nosotros nos alegra mucho cuando vemos esas coincidencias tan grandes, porque nos reafirma en nuestro camino. Dios es uno, el conocimiento con C mayúscula es uno, aunque los cabalistas dicen que es dos, y ahí no voy a entrar yo, porque ahora no es cábala, si fuera cábala diría que el conocimiento son dos caminos, pero ahora, como no estoy en cábala, digo que el conocimiento es un camino y no es que me contradiga. Es que es maravilloso comprender que el camino es un camino y comprender de pronto que el camino son dos caminos. Y no se contradicen. Y hay muchas cosas que son diferentes y en la diversidad del universo ese conocimiento se expresa de múltiples e infinitas formas. De tantas formas que yo creo que todo el mundo tiene razón. Entre comillas, lo de razón. Y que tu razón, entre comillas, lo de la razón, te lleva a otra razón, entre comillas, eso de razón. Pues no caiga en razón ni equivocación. Que tu conocimiento es acertado hasta que encuentras algo que lo ajusta más y lo vuelve más. Y encuentras otra cosa que lo vuelve más ajustado. Así nunca llegaríamos a la máxima expresión. Porque aunque el conocimiento es infinito, Dios es absoluto. Pero sí que nos podemos acercar a su parte absoluta y si hablamos de cábala, nos dicen que podemos entrar en el absoluto, que dentro del absoluto todavía podemos avanzar más. Pero eso sería otra conferencia. Pues muchas gracias a todos y nos vemos, gracias por vuestra atención, me faltaría, y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.